بدوني. Bien, jovencitos, ahí tenemos nuestro vocabulario básico, ¿no? Ya hemos hecho dos vocabularios. Como les digo, lo rescatable de estos vocabularios son las palabras que ustedes ven por primera vez, pues, ¿no? La cual ya va formando parte de mi vocabulario, de mi léxico, para poder utilizarlos apropiadamente, pues, ¿no? No es necesario, pues, que copien todos los términos, ¿no? Sino los que sencillamente me parecen novedosos o que por primera vez, pues, se trabajan. Muy bien, chicos, entonces comenzamos nuestro vocabulario básico antes de entrar a nuestras lecturas. Tenemos la palabra badulaque, correcto, badulaque. Y el badulaque es la persona de poca inteligencia, ¿no? El tardo, el estulto, también se le llama, ¿no? Entonces podemos decir que un sinónimo es facilísimo, pues, ¿no? ¿Cuál es el sinónimo? Listo. ¿Cuál es el sinónimo de badulaque entonces? Si es una persona de poca inteligencia, estamos hablando de él. Estamos hablando de quién. Claro que sí. Estamos hablando del torpe, ¿no? Torpe, tardo, lerdo. ¿De acuerdo? También se le dice, pues, ¿no? Muy bien, ahí tengo alguna respuesta de su compañero. Correcto. Y entonces, todo lo contrario al badulaque, ¿no? Al torpe, al tardo, al estulto, ¿cuál será? Profe, será la persona inteligente, ¿no? Muy bien. La persona aguda, muy bien. ¿De quién estoy hablando entonces? Es el inteligente, el agudo. ¿Cuál será el antónimo? ¿Cuál será, chicos? El antónimo es algo parecido al suspicaz. No puede ser parecido a suspicaz, pues, ¿no? Porque suspicaz es el desconfiado. Será el perspicaz. ¿De acuerdo, chicos? Perspicaz. Esa es la respuesta correcta, el antónimo. Recordando que esta palabra ya la hemos visto, perspicaz, agudo, inteligente. Babel, facilísimo, ¿no? Sinónimo de Babel, laberinto, confusión, y debe ser Caos. el caos. Muy bien. Y todo lo contrario al caos, al laberinto. Organización. Muy bien, y debe ser la organización. Correcto. Azuzar. ¿Qué es azuzar? Incitar, estimular. Eso es azuzar. Sinónimo de azuzar. Un sinónimo de azuzar. Y debe ser acicatear, correcto. Cuando te acicatean, ¿no? Te estimulan, te incitan, te azuzan, ¿no? ¿Y acicalar qué será? A veces lo confundimos con acicatear con acicalar. ¿Qué es acicalar? Cuando a uno lo acicalan. Cuando a uno lo adornan, lo embellecen, lo arreglan, pues, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos acicatear, que es incitar, todo lo contrario a incitar, a estimular. ¿Qué será? Evadir. No, parecido, muy cerca. Porque recordemos que acicatear no es enfrentar, para que lo contrario sea evadir. Acicatear es estimular, incitar. Apaciguar. Muy bien, y debe ser apaciguar, efectivamente. O sea, tranquilizar, sosegar, ¿no? Muy bien, axiomático. Lo axiomático es algo que no se puede, pues, que no se puede negar, es como un principio, una norma, algo incuestionable. Ese es axiomático. Un sinónimo de axiomático. ¿Irrefutable? Muy bien, tenemos irrefutable. Y todo lo contrario, irrefutable. Ya sabemos que irrefutable, como su nombre lo dice, no lo puedo refutar, no lo puedo negar. Todo lo contrario a irrefutable será y debe ser
lo controversial, ¿no? Lo discutible. Muy bien, tenemos Averno. Esta palabrita ya la hemos visto. Averno. El reino de Satán. Ese es el Averno. El orco. Muy bien, correcto. Orco. Y el antónimo de orco, facilísimo, pues, ¿no? Es el... Edén. Edén. Claro, el Edén, pues. En otras palabras, el paraíso, pues, ¿no? Avasallar. Avasallar. Someter, esclavizar, eso es avasallar. Oprimir, sinónimo de avasallar, sinónimo de oprimir, de esclavizar, será sojuzgar, sojuzgar. Y el antónimo facilísimo, pues, ¿no? Emancipar. ¿Cuál es el antónimo? Claro, emancipar, o sea, liberar, pues, ¿no? Austro, austro. Todo lo que quede en el sur es austro. Y debe ser de austro, debe ser antártico. Y todo lo contrario al antártico, a todo lo que quede en el sur, claro, muy bien, debe ser boreal todo lo que quede en el norte, ¿no? Áulico. Áulico. Áulico quiere decir que pertenece a la realeza, ¿no? Eres áulico. Y el sinónimo es palaciego, ¿de acuerdo? También pertenece a la realeza, a palacio. Y todo lo contrario sería... Plebeyo. Claro que sí, el plebeyo, la gente del pueblo, pues, ¿no? Una facilísima, atiborrar. Atiborrar. Un sinónimo es repletar. Saturar. Claro que sí, muy bien. Saturar y el antónimo facilísimo, pues, ¿no? Será desocupar, no hay desocupar, pero tenemos... Vaciar. Claro que sí, vaciar. Arrostrar. A ver, arrostrar es hacer frente a una situación. Sinónimo. Encarar. Muy bien, encarar. Y todo lo contrario, Evadir. evadir, ¿no? Evadir, eludir. Ascético, ¿no? Ascético es la persona muy pegada a la religión y a sus normas, ¿no? Es el ascético. Espiritual. Claro que sí, es la persona espiritual. Y todo lo contrario sería la persona mundana, la persona muy terrenal, ¿no? ¿Cómo se le llama a esa persona? Benevolente. No, benevolente es bueno. Benevolente sería por ahí un sinónimo relativo de espiritual, ¿no? Y debe ser licencioso, ¿de acuerdo? Licencioso, mundano, terrenal. Acechanza. Ahora, la acechanza hay uno que es con S, la que está ahí en pantalla, y otra que es con C, ¿de acuerdo? La que es con C, ¿no? Te acecha cuando te persiguen, ¿no? Te observan meticulosamente. Pero acá tenemos con este que quiere decir una patraña, una mentira, es la acechanza. Patraña, mentira. ¿Cuál será el sinónimo entonces? Infamia. Muy bien, la infamia, pues correcto. Y todo lo contrario a la infamia, todo lo opuesto a la Franqueza. infamia. Franqueza. Claro que sí, la franqueza, pues muy bien. Asepsia, facilísimo. Asepsia, esa palabra muy conocida. ¿Qué es la Purificación. asepsia? Claro, la purificación, la limpieza, la higiene que diga. Y el antónimo, fácil, pues. Contaminación. Claro que sí. Artero, artero.
¿no? El artero es la persona muy hábil para engañar. El artero es el astuto o Taimado. sagaz. Taimado. Muy bien, taimado. Y todo lo contrario del taimado, la persona muy ingenua, ¿cómo se Cándido. llama? Cándido. Claro, cándido, pues, ¿no? Y avieso, si es la persona, pues, el avieso es el maligno, el perverso, y todo lo contrario debe ser el benevolente, pues, ¿no? El piadoso, el compasivo. Muy bien, chicos, hemos hecho este pequeño vocabulario, ¿no? Que pues nos sirve para cualquier tipo de ejercicio que nosotros desarrollemos el razonamiento verbal, enriquece nuestro léxico. Bien, y ahora vamos a nuestro compendio. ¿De acuerdo? Estamos en la práctica número 4, ¿no? ¿Todos tienen su práctica? ¿Sí, chicos? ¿Sí? Su material. Práctica número 4, semana 4, ¿no? Y el título es compatibilidad e incompatibilidad. ¿Sí? ¿Todos lo tienen a la mano? Todos lo tienen a la mano. A ver qué me han respondido acá mis alumnos. Sí, profe. ¿Sí? Listo, sí, ahí está, eso. Muy bien. Entonces, vamos a primero a ver qué es la compatibilidad. A ver, facilísimo. ¿Cuándo una idea es compatible? Una idea es compatible cuando es una idea o un enunciado que tiene relación con la lectura. Es algo que el texto me lo dice en forma explícita o implícita. Es una idea que tiene relación con la información que me da el texto. Es una idea que tiene que ver con lo que el texto me quiere dar a conocer o el autor me quiere defender. Entonces, esa es una idea compatible, aquella idea que tiene relación con la lectura. ¿De acuerdo? ¿No? Pues me pueden preguntar, una idea compatible del texto es, ¿no? Una idea, una afirmación del autor será compatible, pues, ¿no? Se condice del texto, se condice, compatible. Ahora, ¿cuándo hay incompatibilidad? Todo lo opuesto, pues, ¿no? Hay incompatibilidad cuando tengo una idea que no tiene relación con la lectura. Es un dato, ¿no? Impreciso que no está dentro de la información de la lectura. Es una idea que es opuesta a lo que el autor me quiere manifestar. Entonces, eso es una idea incompatible. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, compatible tiene relación, incompatible no tiene relación con la lectura. Bien. Sabiendo diferenciar pues, la compatibilidad e incompatibilidad, vamos a desarrollar nuestros textos, ¿no? A ver. El primero lo voy a leer, no, lo vamos a leer juntos, pues eso es lo que ustedes me van a escuchar, pues, ¿no? Y después lo analizamos brevemente para dar nuestra respuesta. A ver. Los insectos son los animales más abundantes del planeta. Desde hace tiempo se hubieran apoderado del planeta si no fueran devorados todos los días. Sin embargo, estos diminutos seres tienen muchos medios para protegerse. El camuflaje es el recurso más espectacular de los insectos. Algunos engañan a sus enemigos adoptando la apariencia de una especie terrible. A esto se le llama mimetismo. Ciertas mariposas simplemente desaparecen adquiriendo el mismo color de la planta huésped, ¿no? Eso se conoce como homocromía. Otros disfrazan su forma con patrones irregulares de colores utilizando el mismo principio que se aplica en el diseño de los uniformes militares. Los campeones de la simulación son los insectos que imitan a ciertas plantas, no solo en la forma y el color, sino también en el comportamiento. A las estratagemas como estas se les da el nombre de homotipia. Ahora, un estratagema puede ser una trampa, ¿no? Que son trampas, ¿no? Un ardid, ¿no? También hay insectos poseedores de un mimetismo agresivo. La empusa penata, pariente cercana de la mantis religiosa, semeja una ramita rota.
Las moscas y los mosquitos que constituyen su dieta no dudan en acercarse, y lo único que la ramita necesita hacer es atraparlos con un rápido movimiento de la pata. Muy bien, listo. Ese es nuestro primer texto, facilísimo. Si me dijeran, ¿de qué me están hablando, profesor? Me hablan, pues, de el mimetismo en los insectos, pues, ¿no? ¿Qué tratan de decirme del mimetismo? Que el mimetismo en los insectos es un recurso que utilizan para su supervivencia en el medio en que se desarrollan, pues, ¿no? De eso me están hablando, pues, ¿no? Hay diferentes tipos de mimetismo. Unos se basan en el color, ¿no? Para, pues, poder engañar a sus enemigos, ¿no? A sus depredadores, ¿de acuerdo? O también hacen asemejan el color también a la naturaleza, ¿no? En la cual, pues, se desarrollan, ¿no? Y otros también lo utilizan como para atrapar a sus presas, pues, ¿no? El ejemplo de esta mariposa. Muy bien, tenemos una visión general del texto. Ahora pasamos a responder nuestros interrogantes. Dice, según el texto, ¿es compatible decir que el camuflaje de la empusa penata, o sea, de este tipo de mariposa, compatible, o sea, una idea que tenga relación con la lectura? Dice, solo es una forma de ornato. Su camuflaje es solo una forma de ornato. Y ornato solo es una forma de adorno, ¿no? Y eso es falso, pues no puede ser. No es usado para la supervivencia. Falso también, pues no sería incompatible. Acarrea su extinción total, al contrario, pues, ¿no? Ese mecanismo lo utilizan justamente para atrapar a sus presas, ¿no? Y debe ser la alternativa de, le permite devorar a sus presas. Esa es la respuesta correcta. Bien. Con respecto a la homocromía, ¿no? Es congruente con el texto decir que es congruente. Cuando me encuentro con este tipo de pregunta congruente, ¿no? Algo congruente es como si fuera compatible, pues, ¿no? Es congruente, es compatible. Es una idea que tiene que ver con la información que me da el texto. Eso es congruente. Y cuando yo encuentre incongruente, ¿de acuerdo? Es todo lo opuesto. Una idea incongruente del texto y es incongruente, debe ser incompatible. Ahora veamos. Con respecto a la homocromía, es congruente en el texto decir que engloba a la modalidad homotípica. No. ¿Se trata de un mimetismo agresivo? Tampoco. ¿Es un tipo de mimetismo? Sí. No es una forma, tampoco la D, y debe ser la C. Es un tipo de mimetismo, ¿no? Es un tipo de mimetismo, quiere decir de camuflaje. ¿De acuerdo? Esa es la congruencia. La número 3 me dice, ¿cuál de los enunciados es incompatible con el texto? Ya sé lo que es incompatible, pues, ¿no? Aquella idea que no tiene relación con la lectura. Y comienzo a leer. Entre camuflaje y mimetismo hay antonimia. En camuflaje y mimetismo hay antonimia. O sea, son pensamientos opuestos. No, esta creo es la respuesta. No, no, de ninguna manera. A ver, la B. Ciertas mariposas muestran homocromía. Sí. ¿La empusa penata se alimenta de insectos? Claro que sí. ¿El mimetismo de los insectos es espectacular? Sí. ¿No? Es espectacular, te lo dice el texto, pues, ¿no? El camuflaje es el recurso más espectacular de los insectos. Me dicen, ¿el mimetismo de los insectos es espectacular? Claro, sí. Y debe ser la alternativa A. Entre camuflaje y mimetismo hay antonimia. Al contrario, debe haber una relación de semejanza, ¿no? A ver, no se condice con el texto aseverar que el mimetismo es un fenómeno. A ver, no se condice. Cuando ese condice, es compatible. No se condice, quiere decir que me están preguntando por una idea incompatible. A ver, no se condice en el texto aseverar, o sea, asegurar que el mimetismo es un fenómeno adaptativo, sí es adaptativo. Protector, también es protector. Prodigioso, claro, sí es espectacular. Y debe ser limitado.
Limitado, la respuesta correcta, ¿no? Esa es incompatible, no se condice, ¿de acuerdo? A ver, contextualmente el término enemigo es sinónimo de enemigo. A ver, veamos. Algunos engañan a sus enemigos adoptando la apariencia de una especie terrible. Engañan a sus enemigos, engañan a sus detractores, pero sus detractores son sus críticos. No puede ser. Engañan a sus congéneres. Congéneres son de su misma especie. No puede ser. Engañan a sus predadores. Ahí está, puede ser, ¿no? Engañan a sus carnívoros. No, pues, ¿no? Y debe ser engañan a sus predadores, ¿no? Y debe ser la alternativa B, la respuesta correcta. Bien, chicos, pasamos al texto 2. Texto 2. Texto 3. Texto 2 y 3, ¿no? Voy a dar unos minutos para que ustedes lo lean, marquen su respuesta y después el profesor desarrolla el texto. ¿Bien, chicos? Entonces, desarrollamos el texto 2 y 3. Les voy a dar unos minutos para que lo lean, lo analicen. Cualquier duda, cualquier alternativa que de repente no están de acuerdo con el profesor, con toda confianza por el chat, ¿no? Me lo hacen notar para poder explicar, ¿no? Y profundizar en esa respectiva respuesta. ¿De acuerdo, chicos? Nunca se queden con la duda. ¿Tienen alguna duda? Con toda confianza por el chat, ¿no? Profesor, ¿por qué no puede ser la B? ¿No? Y el profesor automáticamente lee y pasará, pues, a explicar. Bien, jovencitos, entonces, a desarrollar el texto 2 y 3. A ver, me dice, la tradición musical en Lima tiene un nombre, el vals criollo, y a su vez ha acuñado los de Felipe Pinglo Alba y Chabuca Granda como símbolo. La presencia de Pinglo implica revolución en el vals criollo. Sus inspiraciones por las miserias sociales de una Lima sin el fenómeno de la inmigración andina. Su impecable pluma trataba a personajes como el canillita, la pobre obrerita o el mendigo que deambulaba por la ciudad. En tanto, nuestra Lima todavía era de los tranvías y los amplios solares. Valses como De vuelta al barrio o El huerto de mi amada podrían ser los testimonios que más se acercan a una visión de Pinglo sobre la capital. Lamentablemente, su repertorio tuvo acogida popular después de su muerte. No olvidemos que el bardo inmortal, como también es conocido, nunca grabó un disco. El bardo inmortal, ¿no? Bardo ya saben que es poeta, ¿de acuerdo? Bardo es poeta. El otro hito del vals criollo es Chabuca Granda, genuina cantora de Lima. La flor de la canela se ha convertido en casi un himno de la ciudad, pero Chabuca no solo le compuso a la coquetería de la limeña, sino también sus valses reflejan la nostalgia que agobiaba a los que sentían, como ella, que la estábamos perdiendo. Una referencia es el vals Señor Manuel, y es que nuestra ciudad ya no era la misma. Los problemas sociales se habían agudizado y el fenómeno del campo a la ciudad empezaba a cambiar el rostro de Lima que hasta ese momento habíamos conocido. Muy bien. ¿De quién me habla en este pequeño texto? ¿No? De Felipe Pinglo y Chabuca Granda, símbolos del vals criollo, ¿no? El vals criollo representado por Felipe Pinglo refleja, dice, las miserias sociales de Lima, y Chabuca representa la coquetería limeña y también la nostalgia de Lima que se iba perdiendo, pues, ¿no? Que iba cambiando, porque afectaba, pues, por los problemas sociales. De eso me hablan en este pequeño. La 1 la A, profesor. ¿Cómo? La 1 la A. Y no la 6 la A, la 6 la A. A ver, veamos. El autor pretende centralmente destacar los hitos esenciales del vals criollo. Muy bien, y esa es la respuesta, pues, ¿no? Los hitos o los acontecimientos puntuales y significativos, pues, ¿no? Reivindicar el vals criollo, no, porque uno reivindica cuando trata de repararlo, ¿no? Enfrentar, no están enfrentando. Hacer un comentario estético de los valses tampoco, pues, ¿no?
Ahora, se infiere que el vals de vuelta al barrio, muy bien, y debe ser la alternativa C, correcto. Refleja la Lima de comienzos del siglo XX, pues, ¿no? La palabra hito se puede reemplazar en el texto por jerarquía, punto, código, emblema. Y la D, profesor. ¿Cuál? Un punto. Punto. Y la D, la D. Emblema. La D, un emblema. Claro que sí, ¿no? Como un símbolo, pues, ¿no? Muy bien, y debe ser emblema. Porque jerarquía es rango, pues. No se puede. Si el bardo inmortal, ¿no? Me hablan de Pinglo, pues, hubiese vivido en los tiempos de Chabuca, ¿qué hubiera pasado? Una pregunta de extrapolación. ¿Habría abandonado el vals y habría compuesto Huaynos? No, pues, de ninguna manera. La obra de Chabuca habría pasado sin pena ni gloria. O sea que él hubiera sido, pues, el máximo representante, el más reconocido. Tampoco. Sus temas habrían expresado un aire de nostalgia. Esa es la respuesta correcta, muy bien. Un aire de nostalgia, de tristeza también, porque esa Lima pues iba cambiando por los problemas sociales, ¿no? Entonces debe ser la alternativa C. Se puede colegir el texto que el estilo de Pinglo, tendía a la socarronería. Tendía, o sea, estaba inclinado a la socarronería. Falso, muy bien. ¿Qué es socarronería? Cuando alguien es socarrón. Cuando se burla de... Claro, cuando se burla al expresarse, pues, ¿no? Cuando es irónico. Entonces, el estilo de Pringles tendía a la... No. ¿Imitaba la jerga popular? De ninguna manera. ¿Mostraba un boato verbal? Pues sí, sí. Se sumía en el no, y debe ser la C. Mostraba un boato verbal. ¿Y qué es un boato? Ostentación. Y claro, un boato es como el embellecimiento verbal, ¿no? El boato es el lujo, la pompa, la ostentación, ¿de acuerdo? Entonces acá es posible que sea boato verbal en el sentido de embellecimiento verbal, el adorno verbal. Y debe ser la alternativa C. Muy bien, vamos a nuestro texto 3. A ver. Para entender el problema del crédito es necesario tener una definición de liquidez. Es un concepto económico derivado de la física. Si imaginamos diferentes sustancias que varíen de lo sólido a lo líquido, es evidente que cuanto más líquida sea una sustancia, más fácilmente cambia de forma, ya que toma la del continente, vaso, botella, jarra, etc., en que se coloca. Esta idea de liquidez se aplica a los valores. Hay valores más líquidos o menos líquidos según la facilidad con que sus poseedores pueden hacerlos cambiar de forma. Una casa constituye un valor, es decir, tiene un precio y es posible transformarla en cualquier otro bien, vendiéndola y adquiriendo otro bien. Pero es preciso encontrar un comprador para la casa. La casa representa un volumen muy grande de valor que no puede ser subdividido sin que su valor disminuya. Por lo tanto, la casa no es un valor muy líquido. Cambiarla de forma lleva tiempo. Quiso arreglar con un corredor para que lo venda o realice otras acciones. Las casas, los navíos, los automóviles son valores en general poco líquidos. En cambio, un valor igual al de la casa, pero en forma de mercaderías que se venden con facilidad, como por ejemplo cuadernos escolares en la época en que comienzan las clases, puede ser transformado en otras formas de valor con más facilidad. Todos los valores poseídos por empresarios, entidades o individuos tienen mayor o menor liquidez y la forma más líquida del valor es el propio dinero, la moneda. Muy bien. El tema del texto es acá la liquidez, ¿no? Me dice que la liquidez es un concepto que proviene de la física y se aplica a los valores que pueden ser más o menos líquidos según cómo pueden hacerse los cambios respectivos, pues, ¿no? Y según la dificultad de negociación, el valor puede ser más o menos líquido, ¿no? Si un bien se negocia con facilidad, ¿no? Y puede ser transformado, me dicen que es más líquido. Algo que no puede negociarse muy rápidamente es menos líquido. Y en conclusión me dice que todos los bienes tienen mayor o menor liquidez y la forma líquida de los valores es el dinero o la moneda, ¿no?
De eso me están hablando en este pequeño texto. A ver, ¿qué significa sustancia en el texto? Elemento, cualidad, materia, partícula. Y debe ser sustancia. Entonces buscamos sustancia. A ver, acá está. Si imaginamos diferentes sustancias que varíen de lo sólido a lo líquido, diferentes partículas, no puede ser. Y debe ser materia. ¿De acuerdo, chicos? Materia. Diferentes materias que lo puedes, pues, cambiar. ¿Cuál de las siguientes expresiones resume mejor el texto? Cuando me hablan de resumen, me hablan de la idea que contenga todo lo más resaltante en el texto, pues, ¿no? A ver, veamos. Los precios de las mercancías dependen directamente de las variaciones del intercambio. No. Si yo hago un resumen del texto, ahí tiene que estar necesariamente la palabra liquidez, pues es ese término en torno al cual gira todo el texto. A ver, el concepto de liquidez permite expresar el valor de un bien y su facilidad de intercambio. Esa puede ser, ¿sí? El concepto de liquidez tomado de la física resulta extraordinariamente útil en economía. Puede ser. El concepto de liquidez posibilita la división de los bienes sin alterar su valor de intercambio. No. Entre la B y la C, ¿cuál resume mejor el texto? Y debe ser la alternativa B. El concepto de liquidez permite expresar el valor de un bien y su facilidad de intercambio. ¿De acuerdo? Si no existiera el concepto de liquidez, entonces, fácil, pues, si no existiera el concepto de liquidez, ¿cómo yo puedo dar a conocer la cuantía de algo? Pues, ¿no? Y debe ser la alternativa A. No se podría expresar en las transacciones las diferencias de valor entre las cosas. El grado de liquidez del valor de los bienes depende ¿de qué depende el grado de liquidez? Que tenga más o menor liquidez. De la forma como puedes mover el bien, pues, ¿no? La expresión monetaria, no. Las fluctuaciones de la oferta y la demanda, tampoco. ¿La B? Los materiales, no. Y debe ser la alternativa de muy bien, ¿no? Su mayor o menor capacidad para cambiar de forma. ¿Cuál de las siguientes expresiones es incorrecta en relación con el texto? Incorrecta, o sea, incompatible, pues, ¿no? Veamos. La liquidez del valor favorece las transacciones entre bienes y servicios disímiles, o sea, diferentes. Eso es compatible. ¿Sí? Una mercadería es vendible, equivale a facilidad para pasar de líquido a sólido. A ver, ¿Es la C? una mercadería, a ver, es vendible, ya, equivale a facilidad para pasar de líquido a sólido. No. A ver, veamos la C. En economía, como en otras ciencias, los aportes de la física han sido... No, claro, la C es compatible. Claro, porque la palabra liquidez, ¿no? Proviene justamente de la física, pues, ¿no? De ahí se desglosa. Entonces la C es compatible. Dos bienes pueden tener igual valor económico, pero diferentes grados de liquidez. Eso es compatible también. Y debe ser la alternativa B, la respuesta inapropiada. Una mercadería es vendible, ya puede negociarse, equivale a facilidad para pasar de líquido, no, pues, de líquido a sólido. ¿Cómo es eso? ¿Qué se refiere con sólido, no? Acá me hablan sencillamente de la liquidez, ¿no? Que puede tener más o menor liquidez un bien para poder ser negociado, pues, ¿no? Pero de líquido a sólido, ya sólido, ¿a qué aspecto económico se refiere, pues, no? En el texto no me lo expresa. Yo no puedo dar como válido algo que en el texto no lo enfocan, ¿no? Entonces debe ser la alternativa B la respuesta correcta. Una mercadería es vendible equivale a facilidad para pasar de líquido a sólido. No sé a qué se refiere con sólido en el aspecto económico. En cambio, la liquidez ya me lo está desglosando, pues, ¿no? Minuciosamente, cuando algo es más o menos líquido. Bien, chicos, nos vamos al texto 4 y 5, ¿ya? De ahí vamos a descansar de los textos y nos vamos a ir a nuestra última parte, ¿de acuerdo, chicos? Y después regresamos al texto para no hacerlo un poco tedioso la clase.
Entonces vamos a desarrollar el texto 4 y 5. Desarrollamos esos textos y después nos vamos a nuestra parte semántica. A nuestra parte semántica, ¿de acuerdo, chicos? Entonces, a trabajar el texto 4 y 5. Va a dar unos minutitos también, 8 minutitos, una leída rápida. Cualquier duda, por favor, en el chat, con toda confianza. Pasamos a nuestro léxico, ¿de acuerdo? Y después continuamos con los textos. En la parte final está ejercicio de léxico, ¿no? Lo que hacemos nosotros al inicio con 15 palabras, pero acá me dan el significado y yo lo relaciono con el significante y coloco un sinónimo más, pues, ¿no? Claudicar. ¿Quién no ha escuchado la palabra claudicar, no? Un complot, un conato, cicatero, que ya lo hemos visto esa palabra, ¿no? Coacción, condonar. Chicos, a ver, voy a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. A ver. La mitad de tiempo. A ver, 8 minutitos y hacemos la corrección de esto, rapidito. Se aplica a la persona que no se ha casado, especialmente por motivos religiosos. ¿De quién estoy hablando? Célibe. Muy bien, y el término es célibe, pues, ¿no? Le puedo poner ahí sinónimo soltero, pues, ¿no? Otro sinónimo. Muy bien. Que es tacaño, que reduce a lo mínimo posible lo que debe dar. Cicatero. Claro, cicatero, correcto, ¿no? Y le puedo poner un sinónimo ahí, miserable, avaro. Preferencia excesiva por todo nacional con desprecio de lo extranjero. Chauvinismo. Chauvinismo, muy bien, ¿no? Otro sinónimo sería patriotismo o xenófobo, ¿no? Amenaza o violencia que se ejerce sobre una persona para que haga o diga algo. Amenaza o violencia que se ejerce sobre una persona para que haga o diga algo. ¿Cómo se le llama eso? Coacción. Coacción, muy bien. Un sinónimo puede ser imposición, obligación, presión, pues, ¿no? Contribuir o ayudar a la consecución de algo. Coadyugar. Contribuir o ayudar a la consecución de algo. Y eso es Coadyugar. coadyuvar, muy bien, ¿no? Y puedo poner ahí asistir, ¿no? Asistir, un sinónimo, ¿no? Delito consistente en sobornar a un juez o a un funcionario. ¿Cómo se llama ese delito? Cohecho. Cohecho. Eso debe ser el cohecho. Cohecho. ¿De acuerdo? Al costado, pues, sinónimo de cohecho, soborno, pues, ¿no? 100. Sacar una conclusión o deducción a partir de algo. Facilísimo. Colegir. Colegir. Colegir, ¿no? Un sinónimo puede ser inferir también, pues, ¿no? 8. Persona que es moderada en su forma de actuar o de hablar. Comedido. Comedido, efectivamente, ¿no? Sobrio, mesurado, ¿no? También son sinónimos de comedido. 9. Acuerdo secreto entre varias personas contra alguien, especialmente contra el Estado o una autoridad. Un complot. Eso se llama complot, ¿no? Un sinónimo de complot, una conspiración, una trampa, confabulación también se le llama. 10. Ceder o rendirse generalmente ante una presión externa. Claudicar. Claudicar, ¿no? Sinónimo renunciar, pues. Acción o suceso que se inicia pero no continúa. Conato. 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 Un sinónimo de conato es un intento, ¿de acuerdo? 12. Perdonar una pena o una deuda.
Condonar. Condonar, exonerar, pues, ¿no? Exonerar sería un sinónimo. Coincidir varias ideas o acciones en un mismo objetivo. Converger. Converger, ¿no? Sinónimo también, pues, coincidir ahí. Comida o banquete en el que se celebra algo y al que solo acuden invitados. Convite. Un convite, ¿no? Puede ser un banquete, un sinónimo, una francachela también se le llama. Y persona que ha recorrido a varios países conociendo su cultura y los considera su propia patria. Es Cosmopolita. el cosmopolita, pues, ¿no? También le puedes poner mundano, ¿no? Mundano. Recorrido también le dicen, pues, recorrido. Muy bien, ahora dice, complete las siguientes oraciones con palabras que corresponden a las definiciones anteriores. El jefe es no nos invitó ni una gaseosa después de haber hecho el trabajo. Facilísimo. ¿Qué es? ¿Cómo lo llamo? Cicatero. Es muy cicatero, pues no tacaño, miserable. Número 2. Los participantes en él contra el presidente de la República han sido detenidos. Cohecho. En él, Complot. complot, correcto. En el complot, ¿no? Tanto los sacerdotes como las monjas católicos son, porque así lo exige su religión, son Célibe. célibes, pues, ¿no? Algunas ONG exigen a Estados Unidos que la deuda externa de Latinoamérica, que Condone. se condone muy bien la deuda, o sea, que se perdone la deuda, pues, ¿no? No olvides que luego de la ceremonia de graduación, él será en mi casa. Convite. El convite, correcto. A pesar de las severas represalias, el líder nunca a sus ideas revolucionarias. Nunca. ¿Nunca qué? Claudica. Claro, nunca claudicó, pues, ¿no? O sea, nunca renunció a sus ideas revolucionarias. Muy bien, chicos, ahora seguimos con nuestros textos. El texto 6 y el texto 7. A ver, vamos a avanzarlo, por favor. Texto 6 y texto 7. Unos minutitos, hacemos la corrección. Mediante una paciente observación y mediante la aplicación del razonamiento geométrico a los datos reunidos por la primera, el físico italiano Galileo logró formular la ley de la caída de los cuerpos, lo que permitió dar una descripción muy general de la conducta de los cuerpos sobre la superficie de la Tierra. Por la misma época, el gran astrónomo Kepler, basando sus razonamientos en gran medida en los datos astronómicos reunidos por Tycho Brahe, formuló leyes del movimiento planetario, lo que permitió dar una descripción exacta de las órbitas elípticas recorridas por los planetas alrededor del Sol. Cada uno de estos dos grandes científicos logró unificar los diversos fenómenos propios de su campo de investigación mediante la formulación de las relaciones existentes entre ellos, Galileo en la mecánica terrestre, Kepler en la mecánica celeste. Sus descubrimientos significaron grandes conquistas, pero estaban desligados. Fue Sir Isaac Newton que unificó estos avances con su teoría de la gravitación universal. Newton explicó la unidad de la mecánica terrestre y de la mecánica celeste al demostrar que ambas pueden deducirse del armazón de una teoría más fundamental. La trascendencia de lo expuesto por Newton se observa en las contribuciones hechas para la física clásica. A continuación veamos de forma amena cuáles son estas famosas leyes. Y en un pequeño gráfico me muestran las leyes, pues, ¿no? La ley de la inercia, después sigue la ley, de la acción y de la reacción también, y de la velocidad constante. Muy bien. Entonces, ¿de qué me hablan en este pequeño texto? ¿No? Me hablan de estos tres, ¿no? Hombres de ciencia, Galileo, ¿no? Con su teoría de la caída de los cuerpos, Kepler del movimiento planetario,
Isaac Newton que, ¿no? Las dos teorías estaban como desligadas, las unifica y saca una teoría más fundamental, la cual plasma en 3 leyes, pues, ¿no? De eso me hablan en este pequeño texto. ¿Cuál de los siguientes enunciados es un mejor resumen del texto? A ver, el gran avance que significó la astronomía planetaria de Kepler estuvo divorciado del otro gran éxito logrado por el genio científico de Galileo. El gran avance que significó la astronomía planetaria de Kepler estuvo divorciado, ya. Mientras que Galileo llegó a formular las leyes de la mecánica de Kepler logró esto mecánica celeste, la teoría de la opinión de la logró unificar los grandes logros de Estado por Galileo. Muy bien, y la respuesta debe ser la alternativa D. El sistema newtoniano logró unificar los grandes logros alcanzados por Galileo en la mecánica y por Kepler en la mecánica sideral, ¿no? Eso resume todo el enunciado. En el término paciente se opone a paciente. Y debe ser la alternativa A, meticuloso, pues, ¿no? Meticuloso. La persona meticulosa es la persona que es muy sumamente precavida. Listo. La 28. ¿Cuál de los siguientes enunciados se condice con la gráfica del texto? A ver, se condice, o sea que es compatible. La expresión sape alude a la intervención de una fuerza. Sí. Eso sí es verdadero. La masa de un objeto resulta prescindible para calcular su aceleración. Prescindible, o sea, necesario. No, de ninguna manera. La reacción implica una fuerza que se opone. Claro que sí. Y debe ser la C, la 1 y 3. Bien, se puede desprender del texto que Galileo, cuando me dicen se desprende, quiere decir se deduce, se infiere, se puede desprender del texto que Galileo pensaba que la matemática era importante para la ciencia, consideraba de poco valor los estudios sobre el movimiento. Falso. No realizó observaciones sistemáticas. Falso. Es más importante, no, y debe ser la A. Pensaba que la matemática era importante para la ciencia. Eso sí lo puedo deducir. Si las leyes de la caída de los cuerpos pudiesen insertarse en el marco de la gravitación universal, la gran unificación newtoniana no habría podido cristalizarse, ¿no? Galileo no habría podido utilizar la geometría en sus trabajos. Las relaciones de Tycho Brahe habrían carecido de rigor, no. Y debe ser la alternativa A. Kepler no habría podido formular la ley de las órbitas elípticas, pues, ¿no? Sencillamente porque justamente él se basó en los primeros estudios de Galileo. Bien, chicos, se nos acabó la hora. El texto 7 y 8 queda como una pequeña tarea. La próxima semana lo hacemos la corrección. Bien, chicos, nos vemos. Cuídense. Sempre Tony,